Hola, este video es para capacitación en servicio de alimentación. Lo puedes usar como una guía para el personal de alimentación. ¿Por qué se hacen estas capacitaciones? Porque principalmente todo lo que se hace en la cocina afecta directamente en la salud de quienes comen. Los objetivos de este video son concientizar al personal, identificar los puntos críticos en la preparación de los alimentos, aplicar las normas de higiene y seguridad alimentaria correctamente, que mejoren las prácticas de la manipulación, cocción y conservación de los alimentos y establecer una buena comunicación entre el personal. Como lineamientos generales tenemos que el personal debe presentarse aseado al área con uniforme y calzado limpios, cabello recogido, corto. El personal no puede traer colgantes como collares, joyería, ni tampoco puede usar o portar el celular. Para preparar alimentos es obligatorio que se use cofia y cubrebocas, y el cubrebocas debe de cubrir hasta la nariz. No se debe de tener plumas, lapiceros, termómetros o sujetadores en los bolsillos de arriba de la camisa o de la cintura para arriba, ni tampoco el gafet si es que se usa mientras esté cocinando algún alimento. Las uñas deben de estar cortas, limpias y sin barniz. Tampoco se permite el uso de cosméticos en el área de preparación de alimentos, o el maquillaje debe de ser discreto. No se debe fumar, comer, beber, escupir o mascar en las áreas donde se esté el contacto directo con el alimento o bebida, materia prima y envase primario. Si alguien se lesiona, se debe de evitar que esa persona entre al área de manipulación o preparación de alimentos, y si la herida está abierta, menos, o si se tiene alguna curita en alguna parte que tenga contacto directo con los alimentos, tampoco debe manipular los alimentos. Tampoco se deben de manipular los alimentos si se tiene tos frecuente, secreción nasal, diarrea, vómito, fiebre, ictericia, lesiones en el cuerpo que tengan contacto directo con los alimentos o las bebidas. El manipulador de alimentos debe de contar con certificado médico, o debe de existir algún historial clínico, certificado médico que actualice que el personal está sano. Esta vigencia es anual. El lavado de manos es la mejor herramienta para conservar la salud. Por esto es necesario seguir los pasos del proceso adecuado de lavado de manos. Cuando hay que lavarse las manos: iniciando los labores en el área del trabajo, especialmente cocina, al ingresar, después de salir de cocina, después de ir al baño, después de sonarse la nariz, toser, rascarse o saludar de mano, después de manipular dinero o alimentos crudos, al tocar perillas, puertas o cualquier otra cosa que no sea alimento. Las instalaciones en las áreas de manipulación de alimentos deben de mantenerse en buen estado. Para esto es necesario sellar grietas, orificios en pisos, paredes y techos para prevenir plagas, asegurar una adecuada ventilación para evitar el calor excesivo y la condensación, mantener limpias y en buen estado coladeras, canales y trampas de grasa para evitar los encharcamientos y malos olores. En las instalaciones deben de registrar la limpieza y el mantenimiento de las trampas de grasa en una bitácora, y instalar protecciones en puertas, ventanas, incluyendo cubrepolvos para evitar la entrada de lluvias y plaga. Se deben de mantener en buen estado y limpios los elementos sobre las áreas de preparación de alimentos, como tuberías, cables, vigas, para que así se evite el cruce por estas zonas. Así también se deben de identificar las tuberías según las normas para asegurar que no haya fugas ni reflujos. También se deben de mantener limpios y en buen estado las rejillas de extracción y de aire acondicionado. También proteger las fuentes de luz con dispositivos antiestallido o usar focos LED. Los anaqueles deben de estar a 15 centímetros desde el piso a su nivel inferior para poder limpiarlos fácilmente. No se pueden usar anaqueles de madera y solo se podrán usar si se forran de lona de plástico en su totalidad. Se deben usar tablas y cuchillas de diferente color para identificar qué alimento debe de usarse en cada color. Aquí hay un ejemplo, pero pueden usar cualquier otros colores. La misma importancia con los paños para la limpieza, ya que esta identificación nos va a ayudar para no confundir los paños que tengan contacto directo con el alimento a los paños que usan para limpiar áreas generales o los baños. Para cocina se deben de rechazar las verduras, granos, harinas y otros productos secos que presenten mohos,
coloración anormal, materia extraña, mayugaduras o mal olor. También se deben de rechazar las bebidas embotelladas o envasadas que no cuenten con fecha vigente de consumo, con presencia de materia extraña en su interior, o corcholatas o tapas violadas, o con signos de oxidación. En el caso de los huevos, no deben de tener presencia de excreta, plumas, sangre o con el cascarón roto. En caso de encontrarse huevos dentro con manchas de suciedad, se deben de lavar con cuidado para no romper el cascarón y no deben de usarse a más de 2 días. También se tiene que cuidar la fecha de caducidad de los alimentos. No se pueden tener alimentos caducados y todos los alimentos congelados, refrigerados y fuera de su empaque original deben de tener las características organolépticas o ser desechados. La temperatura. Se deben de revisar las temperaturas y características organolépticas de los alimentos. Los equipos de refrigeración deben de estar a menos de 2 grados. Los equipos de congelación igual o inferior a menos 20 grados y los equipos de helados a una temperatura de menos 16 grados centígrados. Las tomas de temperatura deben de ser 2 veces al día y en 2 alimentos más representativos, cuidando que los congeladores o los equipos no estén saturados de alimentos. Es normal que la temperatura varíe 2 grados más o menos en los equipos de operación. También es necesario tener un termómetro de lápiz preferentemente para medir la temperatura interna de los alimentos. Para un alimento, una temperatura adecuada, tanto en cocción como conservación, se pueden manejar varias temperaturas para controlar o prevenir el crecimiento microbiano. 60 grados o más significa la muerte. De 4 a 60 grados centígrados la actividad microbiana está en su capacidad máxima y a 4 o menos grados centígrados se mantiene latente esta actividad. Enfermedades transmitidas por alimentos son la consecuencia de no seguir adecuadamente los lineamientos de manejo de alimentos y pueden afectar la salud. Un ejemplo de esto es la toxina botulínica que se encuentra en las latas golpeadas y nos causa el botulismo. Hay diferentes tipos de contaminación de alimentos. Está la contaminación química, que puede ser por productos de limpieza, contaminación física, que puede ser cabello, contaminación biológica, que pueden ser los hongos o bacterias. Todas estas contaminaciones son por no manipular bien o almacenar de forma inadecuada algún alimento. Para recordar cómo crecen los microorganismos, es importante tener en cuenta que ocupan comida, humedad, acidez, temperatura, tiempo y oxígeno. Algunos conceptos que nos pueden servir es alimento inocuo, que es aquel alimento que no causa daño a la salud. Intoxicaciones, que son provocadas por la ingestión de las toxinas presentes en los alimentos. Contaminación es la presencia de cualquier material extraño en un alimento que haga que el alimento no sea adecuado para ser consumido por las personas. ETA es una enfermedad transmitida por alimento y o agua contaminados con microorganismos o sustancias tóxicas. Infecciones se producen por la ingestión de alimentos contaminados con microorganismos nocivos. Descomposición es la pérdida de los atributos organolépticos de un alimento que lo hace no apto para el consumo humano. Área de manipulación de alimentos, espacio donde se realizan actividades relativas a la obtención, elaboración, preparación, envasado, manejo, transporte, distribución, almacenamiento y expendio de alimentos, hielo y agua. Área de preparación de alimentos, es todo espacio donde se realiza actividades relativas a la elaboración, preparación y envasado de alimentos. Alimentos potencialmente peligrosos son aquellos que, por sus características físicas, químicas y o biológicas, pueden favorecer el crecimiento de microorganismos y la formación de toxinas. Eso sería parte de la capacitación para manejo de alimentos. Esperamos que te haya servido y pongas en práctica con tu personal.